Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Encantadísimo de la vida de ver todo el recibimiento que tiene mi perfumería, por supuesto, en www.javierorgaz.com. Y vamos a lo que vamos. Orgaz Privé, Himalaya. Bueno, pues otra crit más. Perdonadme, pero no voy a estar sacando las cajas, pero siempre son lo mismo, la etiquetica, todo el rollo. Entonces, no, ¿vale? Es una pesadilla y... A ver, cuando hay que sacar algo, pues se coge y se saca, pero siempre es lo mismo y es el mismo estándar, no hay novedad en el frente. ¿A qué? Bueno, pues la botella. Aquí la botella sí que es interesante porque por lo menos la botella ya está toda entera cromada, aquí en metalizada. Y bueno, pues ya tenemos otra historia. Vaporizador. Bueno, mientras que voy hablando, pues ya estoy viendo la botella y el tipo de vaporización que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. También, hay que decirlo. Bueno, pues me sirve también de referencia para saber cuándo meter la imagen ahí de la aproximación tónica. Bueno, pues... ¿para qué más? Como siempre digo, si estamos haciendo la review, hay que echársela. Ahí que vamos. En el secante la tengo ya preparada, bueno, el tema del tapón ya sabemos que... Clic, 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 clic. Esto bailotea. Aunque ya sabéis que hay algunas unidades que encajan bien. Hombre, sí, tiene un poco de holgura, pero hay algunas que encajan bien y además le das y dice, uy, no baila tanto, pero baila. En fin. Vamos con una fragancia que efectivamente tiene un comportamiento en cuanto a lo que es de frescor y chispeo y burbujeante, crujiente en la salida. Una fragancia que además pues nos va a dar eso, pues aproximadamente y como máximo, porque no me gusta pasarme tampoco, no me gusta ser yo muy vamos a poner 1,5 metros de estela de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, porque el rendimiento es buenísimo en Himalaya, pero es buenísimo atendiendo a que a mí en mi piel en condiciones extremas de calor me va durando unas 8 horas, ¿vale? En condiciones extremas de calor. En invierno te aguanta 10, ¿vale? Pero con calor, que es lo que tenemos ahora, que además tengo que ir haciendo grabaciones diarias porque no puedo encerrarme del calorazo que hace, pues eso, que hay que ir poco a poco, que todo de golpe no puede ser. En fin, que vuelvo a repetir, es que el estudio se calienta demasiado y es imposible grabar ni tan solo 2 vídeos seguidos, es imposible. Bueno, Himalaya, notas de salida, corazón y fondo, pero son muy poquitas, así que no os emocionéis porque realmente la firma aquí no ha estado muy espléndida a la hora de dar las notas, que me gusta a mí cogerla porque además es ergonómica y se coge muy bien así. Vamos con ello, son poquitas, Salida en bergamota, pomelo y limón con un corazón de sándalo. Almizcle, ámbar gris y cedro en el fondo de la fragancia. Efectivamente, tenemos a Himalaya, que es súper fresca, es muy confortable, es muy fácil de llevar, tiene trazas que son completísimamente unisex, lo siento, es que es así, pero tal cual suena, y con semejante chisporroteo de cítricos en la salida, pues ¿qué queréis que os diga? Además, cuando sale esta crit, efectivamente, lo que tenemos es más bien una sensación de sorbete. ¿Vale? Es un sorbete, lo que estamos tomando es el... ¿Os acordáis del... yo es que llevo tiempo que no lo veo, porque tampoco es que vaya a muchos restaurantes y tal, pero a ver si tengo que ir al Mercadona, no sé si los venderán. Son como unos limones, que son limones rellenos del sorbete, y están buenísimos, pues a eso recuerda Himalaya en la salida. Voy a pasarme luego al Mercadona a ver si veo los sorbetes estos de limón, si es que existen, que no lo sé. Esto en los años 80 estaba muchísimo, pero no sé si se siguen fabricando. ¡Qué ricos! Ese sorbete en el limón, con la forma del limón, mi limonero, están buenísimos. Pues a esto me recuerda a la salida. Y ya está, así que tampoco hay mucho más.
Cítrico y pomelo, o sea, a tope, que vamos. Y lo que sí es cierto que aunque no venga reflejado, hay flores, flor de azar del naranjo, es que viene, está ligeramente atalcada, aquí sí que hay atalcamiento y se empolva hacia el iris, aunque efectivamente no venga declarado iris rosa, ¿vale? Podemos estar ahí entre medio de las dos y seguramente no me equivocaré, porque es marcadamente floral también en el corazón, o sea, nos dan la madera de sándalo, pero es marcadamente floral en el corazón y efectivamente salen flores, aflora la flor, nunca mejor dicho. Las maderas llegan después y el sándalo es un sándalo que no está... es un sándalo aromático, pero no es un sándalo quemado. No tenemos el incienso del sándalo, ¿vale? Es madera aromática, sándalo, ¿de acuerdo? Esto sí, pero suave. A pesar de ser una nota de corazón y que os penséis que puede emerger de una forma sublime en Himalaya, no os penséis que la va la cosa por ahí, porque la cosa no va por ahí ni por asomo. Quieto parado, recordad suscribiros al canal, darle a like, distribuís los vídeos del Orgaz por todas las redes sociales y os hacéis mecenas y os hacéis Patreon y os paséis por los directos, os vais a todos lados del crío y desde luego, ojo cuidado, www.javierorgaz.com, los mejores perfumes del universo de autor. Lo dice el malvado, ojo cuidado, que si no maldición orgázmica, pastillas azules toda la vida, dejáis de funcionar. Chicos, esto no lo quiere nadie. Nos vemos, he dicho. Fondo en almizcle, ámbar gris y cedro. Sí, señor, oh yeah, clásico dentro de Creed, porque utilizan mucho ámbar gris. Ellos, los chicos de Creed, les gusta mucho el ámbar gris y les gusta mucho de vez en cuando el oud, no tanto. El ámbar gris van con él a muerte. ¿Por qué? Pues que es un gran fijador. No tenemos sensación terrosa dulce, todo lo contrario, es un ámbar gris floral, que además la firma lo trabaja muy bien. Cuando... Creed normalmente, yo en lo que llevo probado de ellos, que es bastante, el ámbar gris suele ser floral, no es tan animálico. Hombre, a ver, hay fragancias en las cuales sí que se vuelven animálicos, pero normalmente Creed prefiere hacer un trabajo floral del ámbar gris que no tanto en cuanto a animálico, se note así como más salvajico y tal. O sea que muy bien, porque además es un tono muy chulo, es como un ámbar que ha estado en flotación en el mar muchísimo tiempo y ha ido cogiendo una serie de peculiaridades y características muy florales que acompañan la composición de esta Creed Himalaya. Vuelvo a repetir, es una fragancia muy fresca, muy de verano. Esto es un verano, Himalaya es verano, 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 verano. Versátil, sí lo es, por supuesto, versátil, pero por las noches no. Entonces ya no es tan versátil. Es lo que tenemos con este tipo de fragancias. Pierden nocturnidad. Tenemos muchísima elegancia diurna, muchísima elegancia para vestir al hombre, tanto sea sport como con traje, pero efectivamente tenemos una fragancia que es muy confortable, que hace los días, vamos, maravillosos, muy asequibles y fáciles, aromáticamente hablando, y nos deja, tiene un punto de zen, ¿vale? Son fragancias que yo encuentro relajantes, entonces como me relajan, pero no me duermen, también, me relajan pero no me duermen, entonces es muy fácil de llevar y te sientes completamente vestido. Halagos con ella, pues alguno que otro sí ha caído, pero no muchos, ¿vale? Tampoco se trata de lanzar aquí, venga, hola, el Orgaz aquí, halagos por todos lados, no, ¿vale? Aquí sí que los tenemos un poco más medidos, yo los he tenido un poco más medidos, no tanto en cuanto como por ejemplo con Ormond, que es una triunfadora en eso, pero aquí tenemos masculinidad. Yo creo que además, a pesar de aquí sí que a pesar de ser tan cítrica, tiende a irse mucho a las maderas en el secado, sí que se endulza y tiene un tránsito floral, pero la encuentro masculina, no la encuentro tan unisex como otras fragancias, por ejemplo, de Creed que he podido encontrar y decir, venga, esta no. Esta sí que la encuentro más tendente a lo masculino que a lo femenino, ¿vale? Pero es por el secado que tiene, es más amaderado. Pero efectivamente, vamos a ver si hay alguna chica que le guste. He estado para los gustos, los colores. Y yo no voy a entrar en eso, por supuesto. Vamos, faltaba más. ¿Quién soy yo? Entonces, menudo ejemplo. Entonces, tenerlo presente, ¿de acuerdo?
Creo que tiene muy buen rendimiento y que efectivamente entre medio haría falta una reaplicación. No hay que engañar porque a pesar de que coja en densidad, es fresca y ya sabemos el riesgo que corremos con las frescas. ¿Es adictiva? Sí, también. El chupinazo inicial de ese sorbete de limón, como yo estoy diciendo al principio, es muy chulo, es muy fresco. Expande, te abre fosa nasal y te llena de vida. O sea, esa es la típica fragancia que te echas por la mañana y te espabila. Te dices, venga, despierta, nene. Venga, ya tendré tiempo yo de ponerte en fase zen, pero ahora mismo despierta. Y esto es lo que tenemos cuando hacemos así, placa, placa. Y tomas aire y dices, ¡buah! ¡Qué gustazo de Himalaya! Y eso es lo que tenemos aquí, ni más ni menos. Señoras y señores, completamente juvenil, completamente de también after gym. Se podría utilizar para después del gimnasio perfectamente sin ningún tipo de problema por la frescura que aporta. Y efectivamente caballo ganador para las mañanas, tardes, totalmente. Aquí sí que digo que la encuentro además deportiva, la encuentro muy sport, muy sport. Es muy elegante, es muy masculina, todo lo que queramos, pero este rollo cítrico que tiene al principio y luego se pone en matices más oscurita, sin llegar a grandes densidades, la hacen muy guapa por eso, porque además te permite pues ponértelo cuando te venga la real gana y en condiciones pues de sport, de estar vistiéndola de arriba abajo sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea que tirarle pero a degüello. Vuelvo a repetir, es que es un gustazo completamente versátil. No lo perdamos de vista, tanto en cuanto por las mañanas y por las tardes. Por la noche no, pero para diario, lo que haga falta. Más cosas. No es original, como todo lo que estoy presentando realmente, salvo muy pocas. Hormón sí es original, porque la adoro. Pero creo que merece la pena, ¿vale? Los precios evidentemente ya sabemos todos que están desfasadísimos, muy desfasados, carísimos a morir, pero es lo que tenemos con Creed, hay que asumirlo y ya está, se trata simplemente de eso, es lo que hay y tiene su público y ya está, no hay más. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí, me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.